Vamos empezando ahora que se ha metido la gente. Bueno, en primer lugar, como copresidente de esta UNAQUIS, te quiero dar las gracias en nombre de toda la Junta Directiva por acudir y darnos esta conferencia. La verdad es que es un placer porque es nuestro primer ponente y a ver cómo sale. Pero de primeras, muchísimas gracias por estar aquí hoy, sobre todo cuando ahora dentro de nada tienes una clase y estás dedicándonos un rato de tu tiempo para esto. Gracias. No, para nada, es un placer estar con vosotros. Em, me- me- lo que estoy es haciendo el curso de Defensa Nacional, que es un curso que es de libre invitación, te invita la ministra y, y invita a líderes militares, políticos y sociales para integrarlos dentro de lo que es el concepto de defensa nacional. Y entonces, pues la clase que tengo ahora se llama Armamento y Municiones, parece que es parece como muy apetecible, pero realmente es de dónde van las partidas económicas de armamento y municiones y cómo se distribuyen las empresas de armamento y municiones y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues estoy entre una y otra, pero para nada, o sea, es un placer. Y sobre todo enhorabuena a vosotros, porque creo que esta asociación es de cuasi reciente creación, ¿no? Empezamos a desarrollar nuestra actividad a principios del mes de febrero. Nosotros somos estudiantes de la Autónoma que nos juntamos a finales de 2019 con el objetivo de crear esta asociación, pero al final entre las trabas que pone la universidad y estas cosas que tanto están de moda en las universidades madrileñas, Ujú. pues nos dieron luz verde en febrero. Así que ha sido prácticamente un año y medio de inactividad. Contamos con mucha gente, con muchos socios y esto se está empezando a notar ya en la autónoma. En febrero del año pasado, de este año, o sea, hace 2 meses, Sí, hace un mes. Joder, enhorabuena. Enhorabuena, porque en medio de la pandemia sacar adelante esto es muy complicado, ¿eh? Yo recuerdo en mis tiempos de universidad que nos costó muchísimo sacar adelante universidades y estaban llenas de gente. Me imagino que ahora en plena pandemia debe ser complicado, ¿no? Sobre todo por redes sociales. Al final es el único medio que tenemos para hacer publicidad, para atraer gente, pero ha calado el mensaje. Cada vez somos Qué bien. más. Prácticamente desde el mes que llevamos en actividad ya somos 54 socios. Es decir, ya Ujú, tenemos muchos más socios que otras asociaciones que ya tenían más bagaje dentro de la universidad ujú. y va creciendo y se interesa gente de otras universidades, lo cual quiere decir que hay una necesidad en el ámbito universitario de asociaciones así abiertas en el que se pueda hablar de todo sin miedo. Es fundamental, es fundamental. Yo, vamos, sin ninguna duda, yo os apoyo y os apoyaré y todo lo que es, el hombre es un animal político y el estudiante tiene que serlo. Y político no necesariamente es asambleario, vamos a montar el rollo, el pollo en la universidad, sino, oye, hay que empezar a moverse y sobre todo buscando la libertad, que es el bien supremo, ¿no? En este momento y que, bueno, es discutido y discutible. Entonces, oye, si queréis, bueno, no sé si vais a hablar vosotros primero, vais a comentar o como vosotros veáis, vosotros lleváis la agenda. Nada, lo que habíamos pensado era primero decir que, sobre todo porque como estamos online, pues es muy diferente de estar presencial, sobre todo que para la gente que quiere intervenir, creo que nosotros nos movemos en Teams normalmente, pero creo que hay una opción de levantar la mano y lo voy apuntando para que sea, pues, esté mucho más organizado de todos modos. Y luego, nada, Muy en bien. primer lugar, sobre todo, pues a modo de introducción, porque algunos sí que te conocemos pues por Twitter y demás, pero a lo mejor hay otros que no están tan activos en redes sociales. Entonces, en primer lugar, que nos comentarás un poco quién eres y los que no te conozcan, sobre todo. Pues mira, yo soy de formación ingeniero, soy ingeniero informático e ingeniero industrial. Además, soy diplomado en ciencias físicas. Y luego estudié un MBA en el Instituto de Empresa, de Dirección de Empresas, y luego otro MBA en el IS. El MBA del IS fue en conjunto con la Universidad de Nueva York y con la UCLA de Los Ángeles. Estuve 10 años, los 10 primeros años de
casi primeros años de mi vida profesional estuve lanzando un grupo de comunicación que se llamaba Grupo Intereconomía, que fue desde el 2006 hasta el 2016 aproximadamente. En el 2016 me fui a Estados Unidos a montar una empresa de tecnología. Estuve 3 años en Estados Unidos hasta hace 2 años y después ya pues me vine para acá y pues sigo con mis empresas de tecnología, tengo un pequeño fondo de inversión, siempre desde mi perspectiva de medios de comunicación, ingeniero, muy interesado en la geopolítica y en la geoestrategia y bueno, con otro tipo de empresas que estamos lanzando ahora. Ese es un poco mi currículum y mi bagaje. Pues entonces ya, si quieres, empieza con Estupendo. lo que tienes preparado. Pues mira, lo que yo había pensado, esto también incluso en la propia universidad, ya que no nos han dejado hacerlo presencial, que yo creo que es el tacto al final y la presencia es mucho más tal, pero yo sí que quería orientarlo más en modo tertulia. A mí me gustaría que fuerais vosotros más participativos. Yo, si queréis, introduzco un par de temas y luego vosotros preguntáis y demás, porque además la idea no es que yo esté aquí y os suelte el rollo, además a las 4 de la tarde que estáis todos con la boa de la comida, porque os vais a quedar dormidos, sino que incluso también vosotros os conozcáis un poco. Probablemente ya os conocéis, pero que, bueno, que se dé participación. Aquí yo creo que incluso permitimos troles, si Sandra los filtra. Así que adelante. Los temas que quería introducir primero es el tema más polémico, es el tema de las elecciones americanas, el por qué estamos aquí. Luego quería hablaros un poquito a nivel geopolítico dónde está siendo la guerra que se está produciendo, y está habiendo una guerra clarísima, una guerra planteada, y dónde estamos nosotros y qué papel jugamos. Y luego alguna cosilla relacionada con toda la polémica que se está produciendo respecto al 5G, ¿vale? ¿Por qué es importante y por qué no? Entonces, esos 3 temas que a mí me parece que son fundamentales a la hora de ver económicamente cuál es el panorama. Os he contado que yo me fui en el 2016 a Estados Unidos. Ahí estuve viviendo pues ahí unos cuantos años. Yo siempre he sido de ideología conservadora, liberal conservador, pero en Estados Unidos pues la presencia y me cambió un poco el panorama, ¿no? No es lo mismo. Yo pensaba que el Partido Republicano era el partido conservador y el Partido Demócrata era el partido liberal. Perdón, no liberal, socialista, porque el liberal en Estados Unidos no es lo mismo que liberal en España. En España liberal es lo que todos sabemos, pero en Estados Unidos liberal significa socialista. Y eso era lo que pensaba. Luego llegó toda la etapa de Obama, esa a mí me cogió en España, pero nos fuimos a Estados Unidos y empezó a plantearse un montón de candidatos por parte del Partido Republicano. Estaba muy claro que por parte del Partido Demócrata, es decir, el ala socialista, iba a ser Hillary Clinton y iba a ser la candidata, y bueno, había alguno también por ahí que se postulaba, pero bueno, el candidato del establishment del sistema iba a ser, y al que Obama le había dado todas sus bendiciones, era Hillary, ¿no? Entonces, bueno, ese lado ya lo tenemos claro. Hillary va a ser presidente, la primera presidente de Estados Unidos y demás. Y además había sido secretario de Estado. El secretario de Estado es el ministro de Exteriores en Estados Unidos, tiene un poder brutal. Y bueno, pues, pero estando ahí y conociendo un poco el público americano y a la gente, yo estuve viviendo en Miami, pero iba mucho a Nueva York, iba mucho a California, y empecé a conocer un poco cómo piensan. Me empecé a dar cuenta que había una figura de la que poco hablaban en España, pero que tenía mucho tirón dentro del público. ¿Por qué? Porque es muy de ese carácter, es muy carácter americano. Entonces dije, ojo con Donald Trump. Venía mucho a España, y cuando venía a España y escuchaba lo que decían de Donald Trump, yo decía, no se corresponde con la realidad. Dicen que este señor es un payaso, que este señor es un tío muy, muy histriónico, muy teatrero, muy dramático, pero sin embargo efectivamente lo es, efectivamente tiene todas esas características, pero engancha por algún motivo con el modo de ser americano, con el ADN americano, mucho más que lo que engancha a Hillary Clinton.
Yo, en el momento que lo conocí, estaba coincidiendo en ese momento, coincidía con que estaba estudiando mucho la figura de Teddy Roosevelt, a la que os recomiendo que lo leáis, porque es una figura muy representativa de lo que es el siglo XX España, en Estados Unidos y en el mundo. Teddy Roosevelt, no Franklin Delano Roosevelt, el primero. Teddy Roosevelt era un señor que en la Casa Blanca salía a cazar bisontes. Es uno de los grandes culpables de que los bisontes en Estados Unidos desaparecieran, ¿no? de la faz de Estados Unidos, porque se iba a cazar, desaparecía, se iba 2 semanas a la montaña, era un tío muy raro. Y esa personalidad, y habiendo conocido antes a Donald Trump en algún momento de su vida profesional y de la mía, yo dije, este tío es muy parecido, muy parecido. Se parece mucho, tiene el mismo carácter. Y precisamente por eso yo creo que va a hacer algo, va a llegar a algo. Ganó las primarias en Estados Unidos en el Partido Republicano, y contra todo pronóstico de fuera del mundo, pero a favor de todos los pronósticos en Estados Unidos, ganó las elecciones americanas. Y fue presidente. Fue presidente y nadie lo esperaba. Fue presidente durante 4 años. Es muy importante que entendamos que la posición de Donald Trump es una posición de hasta ahora hemos sido el imperio del mundo y ahora vamos a ser el imperio americano. Hasta ahora la defensa mundial, es decir, la OTAN, ha vivido de nosotros, ha vivido de los presupuestos americanos. Hasta ahora Europa ha vivido de la fortaleza del dólar. Hasta ahora el petróleo, ahora que nosotros somos autosuficientes en petróleo, ya no vamos a necesitar meternos en guerras en Afganistán o en Arabia Saudita o en Emiratos Árabes. Hasta ahora. Entonces empezó con su discurso, que al principio parecía muy amateur, pero que a nivel político fue un terremoto, que fue el America First, el famoso America First. Y el America First lo que decía era, los intereses americanos van a ser lo primero para mí. Y haciendo generar y haciendo crecer los intereses americanos, es probable que en algún momento podamos favorecer a nuestros aliados. Ahora, al resto del mundo no nos interesa, ¿no? Esa era la posición de Donald Trump. Claro, esto te genera muchos enemigos. Te genera muchos enemigos, para empezar, en Europa. Porque claro, si tú te sales de la OTAN y dices, yo estoy pagando el 40% de los costes de la OTAN, y aquí los países que se están beneficiando, porque son los que están al lado de Rusia, no están poniendo un duro, pues yo me voy de aquí, no me beneficia. Entonces, obliga a los países de la Unión Europea, por ejemplo, a subir el gasto en la OTAN a un 2% del PIB. Que en ese camino estamos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que empieza a caer mal en muchos países, y especialmente empieza a caer mal en China. China, ahora luego vamos a la segunda fase de esta tertulia, pero la primera fase es, durante los 4 años que suceden entre el 2016 y el 2021, ¿No oís nada? ¿Hay alguien ahí que ha dicho que no oye nada? A ver, escucha bien, ¿se oye bien? Por lo menos lo escucho. Sí, sí. Vale, será él. Vale, es que he visto un mensaje de no oigo nada. Durante estos 4 años se ha basado en el America First, oye, vamos a cortar cualquier tipo de cortapisa comercial o mercantil, de defensa o de lo que sea, que pueda sugerir alguna pérdida de soberanía por parte de los Estados Unidos, y el resto de los países pues atacando a este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un pacto general y global, el Acuerdo de París, abajo a la izquierda, vale. Cuando hay un pacto general, el Acuerdo de París, que es el acuerdo climático, ese acuerdo Donald Trump considera que le perjudica. ¿Que le perjudica por qué? Porque China, que también que no está en el Acuerdo de París y es el país más contaminante, que es el país más contaminante de lejos, no tiene ningún sentido. Estados Unidos se puede atar a los KPIs, a los medidores de contaminación, pero si no está Rusia, si no está China, si no está la India, si no están todos esos países que son los que realmente contaminan, ¿para qué voy a estar yo atándome a todo esto? Entonces me salgo del acuerdo de China. Todo esto es absolutamente debatible, todo esto es absolutamente discutible, y espero que lo hagamos, y espero que surjan conversaciones. Pero lo que es una realidad es que todo sigue un plan estratégico bien pensado por parte de
por parte de Donald Trump. Llegan las elecciones del 2020 y volvemos a oír exactamente lo mismo. No, hay un señor que se llama Joe Biden, que ha sido el elegido, no se sabe por quién, porque no tiene mucho sentido. Joe Biden no era ni de lejos el candidato del partido demócrata, había muchos mejores candidatos que él, pero bueno, le presentan a él y parece claro que con la recuperación económica y cómo había salido la estructura y la geopolítica y la gestión de la pandemia, con las 2 vacunas que se generan y demás, pues que Donald Trump es probable que gane las elecciones. Todo esto desde una perspectiva americana. Si tú estás en España no te enteras absolutamente de nada, ¿no? Y es uno de los grandes dramas. Cuando llegan las elecciones, esa noche pasan cosas, y pasan cosas que siempre han pasado en todas las elecciones, pero en este caso, enfrente lo que tienen es a un señor que está muy acostumbrado a llevarse el gato al agua. Está muy acostumbrado a protestarlo todo y está muy acostumbrado a ganar por los medios que sea. Pero en este caso, además, todo el mundo es consciente de que en determinados estados de Estados Unidos el fraude siempre se ha producido. Desde 1776 se ha producido fraude en esos estados, en Pensilvania, en Georgia, y el fraude siempre ha sido por la vía de no le puedo pedir la identificación a una persona que está votando, no puedo entrar en su intimidad de esa forma. En Estados Unidos tú puedes entrar a votar sin tu DNI, por supuesto porque no tienen, sin tu pasaporte, porque solo el 10% de la población americana tiene pasaporte, y sin un carnet de biblioteca porque es atentar a tu intimidad. Por lo tanto, tú llegas, votas, nadie te pide nada y listo. Puedes llegar y decir yo me llamo Pepe Pérez, y entonces dicen Pepe Pérez ya ha votado y te vuelves a tu casa. Porque como Pepe Pérez, el que votó antes, no se identificó, pues pueden votar por ti. Y eso es una cosa que ha pasado siempre. En este caso pasó y pasó mucho y pasó en exceso según las interpretaciones del Partido Republicano. Durante todo este periodo, además, empieza a hacerse patente que el Partido Demócrata no carece de liderazgo. Hay un presidente del que luego hablaremos porque eso ya son especulaciones, pero hay un presidente que da la sensación de que no está en claridad, no tiene toda su claridad mental y no está en pleno uso de sus facultades. Y por el otro lado lo que tienen es a un peleón que no está dispuesto a dejárselo llevar. Falló tremendamente el día de la toma del Capitolio porque no debía haber dado ese discurso en Washington, no debía haber dado ese discurso para forzar o apretar a los senadores que estaban ahí para que votaran en contra de la contabilización de determinados votos. Pero obviamente no fue Donald Trump el que instó a la gente a tomar el Capitolio. Eso fue ya el efecto de la ira y de la frustración de los americanos que en ese momento veían, por ejemplo, que determinados medios mainstream no fueron lo suficientemente profesionales como para dar las 2 versiones. Se canceló a Donald Trump, pero no solo eso, se canceló muchísimas cuentas conservadoras que estaban apoyando esa visión del tal. Donald Trump, para empezar, no tiene su cuenta ya de Twitter activa, no tiene cuenta de Facebook, todos los discursos de YouTube los iban quitando. Bueno, se ha generado una situación en la que 75 millones de votantes están absolutamente frustrados. 75 millones que fueron los que votaron a Donald Trump. Y los han polarizado. Se han quedado fuera de juego totalmente. Están fuera del sistema. Y los 80 millones en teoría de votantes que votaron a Joe Biden, las estimaciones dicen que fueron alrededor de 68, pero bueno, los 80 millones que dicen que votaron, pues no le votaron por el carisma de Joe Biden, sino votaron contra Donald Trump. Entonces ahora mismo tenemos a unos Estados Unidos absolutamente polarizados. Esa es una situación que se va a dar y se va a estar dando, y los Estados Unidos de América ya no son lo que eran como potencia. Pero además, un país dividido no puede, está encaminado, una casa dividida no se puede proteger, ¿no? Lo dice el Evangelio. Pero además, si tú miras la historia del Imperio Romano, por ejemplo, en el momento que empieza a dividirse dentro y en el momento en que empieza a no proteger sus fronteras, es cuando cae. Tarda alrededor de 150 años en caer. El otro problema es que hay una potencia al otro lado que por su falta de democracia
tiene unas ventajas competitivas frente a ti demoledoras. Y estamos hablando de China. China se funda en 1950 y la China moderna, en 1953, 54 aproximadamente. Mao Zedong es el que lo funda. Mao Zedong lo que implementa es un comunismo campesino y está totalmente en contra del desarrollo de la ciencia. De hecho, lo que considera es que los ingenieros y los científicos son contrarrevolucionarios y no tienen derecho, ¿no? No tienen derecho a existir porque están haciendo la contrarrevolución. Entonces hace una criba con una cosa que se llama la gran revolución cultural. Son muy buenos en los eufemismos, los comunistas, son muy buenos. Entonces, a la gran revolución cultural lo que hacen es pasarse por la piedra a científicos e ingenieros. Eso se produce, Mao llega hasta el 70 y algo, en el 70 y algo le sucede, bueno, empieza a levantar cabeza China alrededor del 2002 aproximadamente. Con un Producto Interior Bruto que tiene China, con una capacidad de producción increíble, empieza a invertir en ciencia, en educación, en universidades, en formación de ingenieros, en formación de científicos, en tecnología, pero invierte de una forma muy estratégica, o sea, muy orientada. Y la orientación es la siguiente. Xi Jinping, que es el presidente del Partido Comunista de China, establece un plan que se llama el Made in China, y esto es algo que deberíais apuntaros porque es muy importante. El Made in China es un plan estratégico, Made in China 2025 se llama. Es un plan estratégico que no es que el objetivo sea el 2025. El 2025 es el comienzo. En el 2025 es cuando empieza el comienzo. Y el objetivo del Made in China es el dominio tecnológico, dominio absoluto tecnológico. ¿Cuándo se va a conseguir el dominio absoluto tecnológico? En el 2049, según sus planes. Y van bastante bien, van bastante bien. Cuando tú tienes en tu población 1.5 billones de habitantes, 1.500 millones de habitantes, y tienes empresas que están participadas por el gobierno, a los que tú le estás metiendo muchísimo dinero para que crezcan en ese público y en ese espacio de 1.500 millones de personas, lo que tienes es una empresa que está totalmente hormonada. No es una empresa que opera en condiciones de libertad de comercio y de libre competencia, sino que la estás hormonando, la estás vitaminando. Si además esas empresas chinas tienen capacidad, porque nosotros en Occidente somos demócratas y apoyamos el libre comercio porque somos liberales y el liberalismo económico para nosotros es la base del crecimiento, dejamos entrar a esas empresas chinas. Los españoles en clase. Oye, Juan, por favor, ¿te puedes quitar la cantadora que estamos en clase? Es que no falta de respeto. No. Hay alguien que ha entrado ahí con su... Vale. El tema es cuando tú dejas entrar a empresas de China, entran en tu país, esas empresas de China vienen con fondos y con dinero y con capacidad gubernamental de los chinos, pero en España tú no puedes entrar en sus empresas, no puedes entrar en China porque está prohibido, porque para entrar a una empresa en China tiene que ser asociado a una empresa de China y tiene que tener participación del gobierno de China, que es el Partido Comunista de China. Juegas en inferioridad de condiciones. Es como ponerle al resto un peso de 20 kilos para correr los 100 metros lisos. Esto Trump es lo que ve. Y lo que ve es esto, precisamente. Dice, yo no quiero, si a mí no me dejan entrar en China, yo no voy a dejar entrar a las empresas chinas en Estados Unidos. No lo voy a dejar porque estoy condenado a perder. Porque ellos van a seguir creciendo y encima luego con su crecimiento van a tomar la economía de mi país, que es lo que están haciendo, y eso se puede producir aquí un terremoto brutal. Y entonces, además, ese es el principal problema por el que se meten aranceles y se mete todo lo demás. Se empieza a impedir la entrada o el aposentamiento de las empresas chinas en Estados Unidos. Claro, eso es un problema también. Y en tercer lugar, dice, hay un problema de seguridad. Huawei es la empresa sobre la que se basa el 5G. El 5G es la tecnología de telefonía que es totalmente revolucionaria, tiene una latencia de 1 milisegundo, eso es mucho más rápido que la respuesta humana. Eso significa que
que un coche autónomo responde mucho más rápido que tú, por ejemplo, y eso significa 0 accidentes. Pero también significa que una unidad de combate desplegada en Afganistán, tú la puedes dirigir en tiempo real automático, en tiempo real, desde Colmenar Viejo, ¿no? Entonces, bueno, las implicaciones estratégicas que tiene eso, a nivel del 5G va a estar conectado a la iluminación del alumbrado público, va a estar conectado a todo lo que tiene que ver con agua, va a estar conectado a todo lo que tiene que ver con salud, con cirugía, con todo eso, ¿no? Pero está basado en una tecnología, en Europa, está basado en una tecnología que su core es Huawei. Y Huawei ha sido investigada por el Departamento de Seguridad Informática en los Estados Unidos y ha dado problemas. Y han dicho, esto puede generarnos problemas de seguridad. Y entonces lo meten en la lista, en una lista que es los que hagan negocios con estas empresas en Estados Unidos, pues van a tener una pena, ¿no? Bueno, la situación en la que nos vemos ahora es que Inglaterra, Estados Unidos, la India, Austria, Polonia, hay determinados países que se han negado a hacer negocios con Huawei. Huawei ha caído un 60% su facturación, ha caído un 48% su facturación, un 60% su producción, y ahora mismo el despliegue del 5G está en manos de lo que pueda decidir un Telefónica de turno, un Ericsson o un Nokia, ¿no? Que son las empresas del norte. Por lo tanto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, hace un año y medio dijo que China le había declarado la guerra a Occidente, pero no con armas, sino con bits y bytes. Y esa es la realidad. Lo hemos visto con el ataque al SEPE, el ransomware el SEPE es un servicio que es estratégico para nosotros, es muy importante a nivel seguridad nacional, porque hay gente que cobra el paro a través de eso, porque hay gente que encuentra trabajo a través de eso, y sin embargo ha sido secuestrado, ¿no? Bueno, que hay enemigos y que quieren el mal de determinados países es una realidad, y si no nos damos cuenta de eso, pues estamos viviendo en Bambi, pero no estamos viviendo en la realidad, y no estaremos preparados para afrontar los retos del futuro, ¿no? Y los retos del futuro, pues ya veremos cuáles son. Entonces, yo os planteaba para esta tertulia, para esta conversación, esos 3 puntos. El primero, Estados Unidos, las elecciones americanas, ahí podemos hablar lo que queráis. China y el doble bloque político que se está generando y el problema que hay con respecto a dónde vamos. Y el problema que se ha generado con el tema de la tecnología del 5G y todo lo demás. Y eso para no hablar de la pandemia, porque yo entiendo que estamos un poco hartos todos de hablar de la pandemia y del COVID y todo lo demás, aunque si queréis podemos hablar también de eso. Y nada, estoy a vuestra disposición, creo que ha sido media hora casi clavada, a vuestras órdenes. Yo, Marcial, te quiero plantear una pregunta. Se ha hablado mucho a partir de las elecciones americanas y también por la situación política española que se podría hacer un símil entre partidos americanos y partidos españoles. Pero ¿tú crees que hasta cierto punto es lógico comparar la política americana, que está mucho más basada en el espectáculo, podríamos llegar a decir, que la política española, que es verdad que actualmente, tal y como están las cosas, se está aspirando también al espectáculo? Pero ¿es lógico, por ejemplo, comparar, como se suele decir, que el Partido Demócrata en España podría ser una especie de Ciudadanos o entre el Partido Socialista y el PP y el Partido Republicano a día de hoy sería algo más bien como Vox? ¿Es lógico plantear esa similitud? Es muy buena pregunta. Tendemos normalmente a simplificar las cosas dentro de nuestros propios parámetros mentales, ¿no? Y tendemos a pensar que, pero bueno, vamos a ver, entonces, ¿en la India este partido es de derechas o de izquierdas? No, en la India funcionan por castas, ¿no? O en China, no, en China no hay partidos. En Noruega este partido es más de derechas o de izquierdas. El concepto izquierda-derecha ha desaparecido, y cuanto antes lo desterremos de nuestra mente, que yo sé que no va por ahí tu planteamiento, pero ya aprovecho para decirlo, ¿no? Cuanto antes lo desterremos de nuestra cabeza, muchísimo mejor, porque entramos en una retórica en la que nos encasillamos, nos encajonamos. En Estados Unidos hay 2 cosas que son fundamentales. Una es
la libertad de los estados. Los estados mandan más que el gobierno nacional, ¿no? El estado de Texas, el gobernador de Texas, en Texas tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos. Y el gobernador de Texas, por debajo, tiene una estructura que es un gobierno entero. Hay que pensar que, por ejemplo, Texas es tan grande casi como España, ¿no? Y tiene un gobierno que es un gobierno del tamaño de una potencia europea media, ¿vale? Florida, 3/4 de lo mismo. Estados enormes, California, ¿no? Para que te hagas una idea, un miembro del Partido Demócrata de Texas es más de derechas, entre comillas, que un miembro del Partido Republicano de Nueva York. O sea, los estados son completamente autónomos a nivel ideología. Cada uno tiene sus propios intereses y sus propios problemas. Texas ahora tiene el problema del muro. Biden se ha cargado el muro. Y ahora lo que está llegando es una riada de gente que viene muchas familias pobres que necesitan una vida mejor, pero también viene mucho tráfico humano, mucho tráfico de personas, perdón, mucho tráfico de drogas, hay muchísima inseguridad. Texas tiene ese problema, ¿no? Y pues Texas está absolutamente en contra del muro y no vas a encontrar a un miembro del Partido Demócrata que defienda que el muro hay que abrirlo y que hay que dejar que pase todo el mundo. No lo vas a encontrar. Sin embargo, te vas arriba a Wyoming o te vas no sé, a Pensilvania y es todo lo contrario, porque su problema no tiene nada que ver con el de Texas. Su problema es otro completamente distinto. Es un tema de economía, es un tema del cordón industrial. Entonces, luego, además, cada uno tiene su propia... Mira, cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, había una cosa que me sorprendía mucho, que era un hombre tiene derecho a... Y de verdad no es broma, ¿eh? Un hombre tiene derecho a su mujer, a su caballo y a su pistola. Y esos son los derechos inalienables en Texas, ¿no? El derecho a portar armas, el derecho a tener tu caballo, que no sé cómo eso se traduce, pero la gente en Texas piensa así. Y el derecho a tu familia, ¿no? A proteger tu familia. Pero luego te encuentras con cosas extrañas como que si en mi jardín, en el jardín de mi casa, se me colaba un ciervo y yo lo mataba, la pena era mucho mayor, no, de hecho había pena, me acababa en la cárcel, que si se metía un señor y le mataba en mi jardín. O sea, tiene unas disonancias y tú esto lo discutes con un tejano o lo discutes con un georgiano y te dice, claro, efectivamente, esto es así. Y dices, pero bueno, es el derecho a la segunda enmienda, ¿no? Al derecho a portar armas para defenderte del gobierno. Yo no haría la semejanza, es muy importante ir por personas. Es muy importante definir a las personas. ¿Quién es Ted Cruz? Ted Cruz es el senador por Texas. ¿Qué piensa? ¿Cómo ha votado? Por eso ellos lo llevan muy a gala y hay webs que son clarísimas en la que dicen, bueno, pues este senador, este congresista o este gobernador a lo largo de su vida en temas referentes a la defensa de la vida ha votado esto, en temas referentes al derecho a portar armas ha votado esto, en temas referentes a la fiscalidad ha votado esto. Entonces, es más, los partidos en este caso son más plataformas, estructuras, que partidos políticos con unidad de criterio. Eso yo creo que está claro. En España, aparte de que la ley electoral es de otra forma, a mi modo de ver mucho más segura, a mi modo de ver mucho más estable, pues no, tenemos partidos políticos que son clarísimamente definidos y tú te ves su programa y es lo que es y si no defiendes este programa, lo siento mucho, estás fuerísima, ¿no? Vale, tenemos una pregunta por el chat. Bueno, si queréis, las personas que estáis viendo el acto, si queréis aportar algo, podéis activar el micrófono o podéis plantearle la duda a Marcial directamente. Claudia pregunta, ¿qué se está haciendo en Estados Unidos para corregir el hecho de que a los votantes no les pidieran identificación?
volvemos a lo mismo. Se están haciendo cosas, por eso Donald Trump en su primera aparición pública después de perder las elecciones o que jurara a Biden o que lo echaran a Maricopa, perdón, a Florida, su primera aparición pública dijo: yo voy a quedarme aquí para intentar limpiar un poco todo esto. Lo que se está haciendo es los cambios de legislación federales, o sea, estatales, en cada estado. Pensilvania es, por ejemplo, un estado en el que se permitió que la gente votara por correo, y que votara por correo hasta 3 días después del día de las elecciones. Y eso fue un cambio legislativo que se produjo una semana antes de las elecciones. Eso es lo que intentaban discutir en la Corte Suprema, que se hablaba mucho. Llega a la Corte Suprema considera que aquí, pues que Texas o que Pensilvania o que Arizona no tienen legitimidad activa, se llama, ¿no? Los que estudiéis Derecho lo entenderéis. No tiene derecho a quejarse sobre esto. No entró en el fondo del tema, no dijo si es verdad o no. Entonces, esas son las legislaciones que ahora, ya con tiempo por delante, están cambiando las mayorías republicanas en cada uno de los estados, ¿no? Está diciendo, bueno, pues esto que se aprobó para las elecciones pasadas, en las elecciones siguientes no se puede volver a producir. El voto por correo tiene que venir con una identificación. Este tipo de cosas. Entonces, estado a estado sí se están produciendo cambios muy importantes y muy de fondo para corregir esta situación, y que no es dentro de 4 años, es dentro de 2 años. En Estados Unidos se producen elecciones cada 2 años y son igual de importantes. Cada 2 años se elige la mitad de la Cámara, la mitad del Senado, y luego cada 4 años se elige al presidente. Y es tan importante el Senado y el Congreso como el presidente. Pues dentro de 2 años hay elecciones a la Cámara y al Senado, al Congreso y al Senado. Y para esas elecciones es muy importante que ya esté toda la historia ya bien legalmente, bien armada y tal. Es como si hubiera habido un acuerdo tácito entre los dos partidos de decir, bueno, en esta pago yo, pero para la siguiente lo hacemos bien. Ya se han callado todos y ya está. Entonces, pero Donald Trump ha dicho, para la siguiente no, o sea, para la siguiente no. Yo voy a estar en las midterms y yo voy a estar en las presidenciales del 2024. Buenas tardes, Marcial. Tengo una duda. ¿Qué tal, Fabián? Bueno, un poco preocupado para las votaciones de Madrid, porque yo lo tendré que hacer por correo obligadamente. Entonces, ¿tú crees que se debería votar por correo? Porque yo no estoy muy seguro después de lo que ha pasado en Estados Unidos. Vale, las elecciones en España no tienen nada que ver. Es lo que os estaba queriendo decir. Se puede votar por correo sin problema, porque tú cuando vas a correos a votar, lo que hay es un agente electoral que te ve la identificación. En España tenemos una cosa que se llama Documento Nacional de Identidad, que no necesariamente tienen todos los países. En Estados Unidos yo me identificaba con mi carnet de conducir o con mi documento de seguridad social, de la seguridad social allí. Pero en España tú tienes tu DNI. Si no tienes tu DNI, la policía te pilla por la calle sin DNI, te lo pide y no lo tienes, pues tienes un problema. Vas a votar y estás identificado. Igual que en la mesa electoral, llegan todos los votos de todas las personas, se introducen en la urna y luego se recuentan. O sea, el voto por correo no se cuenta aparte. Se introduce en el colegio electoral. Cuando se cierra el colegio electoral, se cogen todos los votos por correo que han llegado a esa mesa, se mira que coinciden exactamente con la lista y se introducen en la urna. No hay más votos. O sea, es muy, muy difícil cometer un fraude electoral en España. Muy difícil. Pero además por un tema puramente de tamaño. Porque en España, ¿cuántos millones de votantes habrá? 2 millones, 3 millones, no sé cuánto es el censo electoral. Pero un error se puede. Ahora, sí que te digo que por el lado y me vais a perdonar porque he dicho que no hay izquierdas y derechas, pero en este caso me vais a entender, por el lado de la izquierda lo que se está intentando es embarrar el campo. Es muy fácil porque saben ahora que Madrid vota centro derecha y derecha y es muy fácil crear una campaña generando confusión. Os informo, por ejemplo, de que este sábado va a haber muchos problemas de seguridad, muchos problemas. Hay una convocatoria por el tema de Pablo Hasél, pero el objetivo es incendiar las calles. Y obviamente en Madrid pues se van a incendiar mucho más. Así es como se mueve uno muy bien en ese mundo electoral de las izquierdas.
embarrando el campo. Y entonces, ahora, como saben que a los conservadores o a los liberales nos va a molestar el tema de que ellos llamen al voto por correo porque puede generar dudas en los menos informados, pues lo van a hacer. ¿Lo van a hacer por qué? Para poner nervioso. ¿Y por qué? Porque les interesa que haya tensión. No sé si os suena esa frase. Nos interesa que haya tensión. En la tensión, ellos ganan. En la tensión, ellos movilizan el voto. Y entonces, todos estos 2 meses que vamos a vivir hasta el día 4 de mayo, mes y medio, lo que sea, que vamos a vivir hasta las elecciones, van a intentar tensionarnos por todos los medios posibles. Y lo que nosotros tenemos que intentar es mantener la cabeza fría, estar serenos, es decir, no pasa absolutamente nada. Cuanto más tensión haya, más nerviosos están ellos y más probabilidades hay de que tengamos un gobierno coherente y normal, ¿no? en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. No sé si te he respondido bien. Me has ayudado a comprenderlo y a calmarme también. Vale, me alegro. Marcial, una pregunta. ¿Por Sí. qué cree que le beneficia tanto la tensión a la izquierda en España? Porque el voto de izquierdas es un voto... a ver, el voto de derechas es un voto fijo. Fíjate que el Partido Socialista gana las elecciones cuando la gente vota y pierde las elecciones cuando la gente deja de votar. En la medida en la que el Partido Socialista es capaz, y ahora ya me refiero a todo ese bloque centro-izquierda, es capaz de hacer que la gente salga de su casa a votar, en esa medida ganan ellos. Esto está comprobado, es un tema de censo electoral, o sea, es un tema demoscópico. Cuando los votantes del Partido Socialista salen a votar, gana el Partido Socialista. Cuando se quedan en casa, gana la derecha. Y la única forma de movilizar el voto es haciendo que el otro lado, es decir, que el lado del centro-derecha, se enrabiete y le tenga miedo a la izquierda y generar en la izquierda una sensación de va a arrasar Ayuso, por ejemplo, ¿no? Es que Ayuso va a arrasar. Bueno, esa sensación, junto con la tensión, se moviliza a la gente, hace que la gente salga de su casa. La izquierda lo único que tiene que conseguir, y eso sí, en las generales y en las autonómicas, lo único que tiene que conseguir es hacer que la gente vaya a votar. Porque si la gente va a votar, ganan. Y la única forma es no haciendo una campaña aburrida. No sé si me estoy explicando, pero si tú haces una campaña tensionada, es muy probable que ganen las izquierdas. Muchas gracias. Más cosas. Buenas tardes, Marcial. ¿Qué tal, Daniel? Bien, bien. Es un placer escucharte. Y te iba a preguntar una duda que tenía. Bueno, dos. Con lo que has dicho que en Estados Unidos es muy fácil que hubiese un fraude, ¿tú crees que el Partido Demócrata dirigió el fraude para conseguir quitar a Trump, ya que Trump se llevaba mal con los globalistas y para imponer la Agenda 2030? ¿Qué piensas de ese tema? Son millones de cosas y si lo piensas, es muy fácil caer en la tentación de ver a Soros detrás de todo, ¿no? Que lo está, o sea, que Soros está ahí, está. ¿Por qué? Desde un punto de vista económico, Soros es un empresario. Sé que no me has hablado de Soros, pero ya voy enlazando No, una pero cosa con la otra. vale, cuéntame lo que piensas. Vale. Soros es un empresario que se hizo famoso tumbando la libra esterlina, o sea, apostando a la baja. Lo que hizo fue apostar a que la libra esterlina se iba a quebrar. Y desde entonces es un inversor a la baja. Lo que hace es apostar a que el valor cae, ¿no? Y la mejor forma de que el valor caiga es en la incertidumbre. Y por eso se dice que Soros invirtió antes del golpe del 1 de octubre, que Soros invirtió en la inestabilidad en Turquía, por ejemplo, que Soros invirtió y que Soros está detrás de todo el tema de
del Partido Demócrata y demás. Pero yo creo, de todos modos, que fue el propio establishment, no pusieran de acuerdo, no creo que hubiera una cabeza pensando en Estados Unidos demócrata que dijera vamos a hacer esto, no. Yo creo que utilizaron las herramientas que se han utilizado siempre, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, para tumbar a Trump. Al principio lo hicieron con los medios de comunicación. De hecho, ellos mismos lo reconocieron en la revista Time, narraron exactamente cómo se había producido el intentar manipular para cambiarla tal. Pero aquella noche conseguir revertir el resultado fue muy difícil. Y entonces empezaron en colegios determinados, que son los colegios típicos donde se sabe que siempre se ha cometido fraude en elecciones desde 1960, pues se les fue completamente de las manos. Y entonces es cuando votaron más de los que había censados, llegaron de repente bloques de 150.000 votos por Biden y ninguno para Trump, cosas así. Pero fue en colegios muy concretos y no organizado por nadie. Lo que sí que estaba organizado es el pensamiento único. Lo de la Agenda 2030. La Agenda 2030, aquí hay dos cosas. Una es la Agenda 2030, que es lo que impulsa la ONU, y otro es Davos. Davos, el fondo, el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. Por un lado, la ONU. La ONU lo que impulsa es que es una agenda ideológica, que es la Agenda 2030. Tiene sus objetivos ideológicos y la ONU, pues China está en la ONU, por ejemplo, la OMS, pues se cayó con el tema de la pandemia y todo el mundo sabe de dónde ha salido. No, a lo mejor no voluntariamente, pero desde luego lo dejaron salir, ¿no? Y estamos así por ellos. China es el único país del mundo que ha crecido en el 2020. El único país que tiene un PIB positivo, perdón, un crecimiento positivo del PIB del mundo ha sido China, precisamente donde luego el foro de Davos, el foro económico mundial, que es un tema puramente financiero. ¿Por qué? Interesa mucho. Ahora los estímulos para... A ver, esto es un tema que a lo mejor va a ser un poco farragoso y es lo más comprensible. Tú tienes un momento de crisis económica en la que tu modelo económico ya ha dejado de funcionar. El modelo tuyo es un modelo en el que ya no tienes tipos de interés, los tipos de interés están a cero y estás inyectando muchísimo dinero en el mercado, esperando que la gente consuma y que esa gente luego pague impuestos, pero tú a medida que vas inyectando te puede pasar como pasa en Venezuela, que un café te cuesta 30 millones de bolívares. No, llega un momento que tu moneda pierde valor, pero no solo que tu moneda pierde valor, es que con qué pagas, ¿no? Cuando te pasa eso y tú empiezas a inyectar muchísimo dinero y los bancos centrales, el Fondo Monetario, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo empiezan a inyectar muchísimo dinero en el mercado, hay un momento en el que la inflación, o sea, el precio de las cosas, se dispara y eso es insoportable. Tú no puedes comprar cosas. Eso va a pasar de aquí a un año y medio. Dentro de un año y medio la inflación se va a disparar. ¿Por qué? Porque están inyectando muchísimo dinero y ya los tipos de interés no pueden bajar más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que al no poder comprar cosas, tu economía se va porque dejas de consumir. ¿Quién tiene cosas? Los que tienen muchísimo dinero. Ellos son los propietarios de las cosas. Ellos sí que van a poder tener cosas. Entonces, el lema del Foro Económico Mundial, el lema del Foro de Davos es, en el 2030, no poseerás nada, pero serás feliz. ¿Por qué? Porque lo vas a alquilar todo. El modelo Cabify, el modelo Airbnb, el modelo tal. ¿A quién se lo vas a alquilar? A los que tienen cosas, a los que han tenido capacidad de acopiar y de tener un montón de cosas, un montón de tenencias. Por eso, por ejemplo, Bill Gates está comprando terrenos de cultivo en Estados Unidos, porque lo que no vamos a dejar de hacer es comer, ¿no? Pero claro, yo no voy a poder comprarme un terreno porque va a estar por las nubes, no voy a poder comprarme un coche. Estamos teorizando. Por eso se han unido las dos teorías, la teoría de la ONU de la Agenda 2030 y la teoría del Foro Económico Mundial de no tendrás nada y serás feliz en el 2030. ¡Pum! Se han unido y es la primera vez en la historia en la que comunismo o marxismo o posmodernismo y capitalismo se han unido en los mismos intereses. Por eso es tan bonito. La parte capitalista, Trump sí que está un poco ahí por sus políticas económicas, pero obviamente la parte globalista no.
la parte de la Agenda 2030, ¿no? Y bueno, pues ahí hay muchos intereses que pueden estar contrapuestos, ¿no? Pues gracias por la respuesta, bastante interesante. Te voy a contar otra cosa también, que a nivel de España, a ver, eso yo pienso que es muy grave, pero ya, bueno, opinión propia. Pero a nivel de España ocurre una cosa, que sobre todo el voto de la derecha se ha polarizado más en el centro derecha, que sería el PP actual, que está a favor de todas estas agendas y todas estas cosas, y Vox, que es un poco más reaccionario. Como además también como que el PP ha favorecido la imposición cultural de, podemos llamarla izquierda, de todo. ¿Qué opinas de la batalla cultural en España? Esa es mi última pregunta. Sí. Pues es la batalla. Ahora mismo es la batalla que tenemos por delante. No podemos no estar en esa batalla. Pero por un motivo muy sencillo. Yo hace 2 semanas me invitó una asociación como la vuestra, también nueva, me invitó a hablar de comunismo en la Facultad de Derecho. Yo no sabía cómo estaba. Yo pensaba que la Facultad de Derecho estaba un poquito mejor, pero me encontré al decano pegándome gritos diciéndome que no podía estar ahí. No tiene nada que ver con el tema del COVID ni el tema de tal. Pues no tiene mucho sentido. La batalla cultural está planteada. Es una pregunta muy sencilla de decir, muy sencilla, pero es muy complicada de responder. Ahora mismo estamos en una crisis absoluta de valores en las que le hemos comprado la mercancía averiada a una serie de personas que les interesa esa mercancía. Les interesa venderte esa mercancía. ¿Y cuál es esa mercancía? La mercancía de que tú eres una víctima. Que tú eres una víctima del sistema. Tú, da igual. No sé si eres de raza negra, no sé si eres portugués, no sé si eres mujer, no sé si eres gay, no sé si eres... Da igual, eres una víctima. ¿Por qué? Porque si yo consigo que tú seas una víctima y que tú te creas una víctima, tu problema, entre comillas, lo que te hace víctima te define. Tú no eres una persona digna y tienes una dignidad por ser persona. Tienes una dignidad que te da el hecho de que eres un perseguido. Y esa es la retórica en la que nos han metido. El problema de eso es que es muy difícil nadar contracorriente, porque contra una víctima es muy difícil competir. Cuando en Estados Unidos, por sacarlo un poco de España y luego si queréis volvemos a España, pero cuando en Estados Unidos te convencen de que como eres miembro de la comunidad negra has sido oprimido y te convencen de eso, tú empiezas a mirar a los que están a tu lado con muchísimo resquemor y además te empiezas a pedir una paguita porque eres una víctima institucional, ¿no? Se están abriendo millones de cosas, millones de frentes de batalla. ¿Para qué? Para generar grupos de víctima contra verdugo. Y al final es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico de toda la vida de Marx. Ahora ya no se enfrenta al proletario con el burgués. Ahora no se enfrenta al obrero con el patrón. Ahora se enfrenta a la mujer con el hombre. Se le convence a la mujer de que es una víctima histórica. Y dice, y no solo te convence de que eres una víctima histórica, sino que además, una vez que te he convencido, yo voy a liderarte. Yo te voy a sacar de aquí y yo te voy a llevar al paraíso. Entonces, toda esta retórica empieza diciendo, efectivamente, la mujer, la brecha salarial y determinadas cosas había que solucionarlas, están en la Constitución, no hay diferencia de sexos, no hay diferencia de raza, no hay diferencia de nada, y eso tiene que legislarse. Pero cuando te dicen el patriarcado te domina, el patriarcado te posee, el feminismo, tienes que deconstruirte como hombre. No tienes que deconstruirte como nada, somos perfectamente complementarios. Pero una vez que ya han exprimido toda esa retórica, se van a por la siguiente. ¿Quién es el transexual? ¿Quién es? Imaginaros cualquier víctima, cualquier persona victimizada y de
Y ya la última víctima que han conseguido, la última víctima que estamos escuchando, que nos parece ridículo, pero igual que nos parecía ridículo hace unos años determinados temas, son las vacas, que son violadas por los toros, ¿no? O que son explotadas por el hombre por el tema de la leche. Las vacas ya no se pueden defender, obviamente no se pueden defender ni necesitan quien les defienda, pero si yo levanto la bandera diciendo yo voy a defender a las vacas, pues tengo poder y consigo poder. Victimizas a un espectro de la sociedad. Es ridículo. La batalla cultural es una batalla en la que nos están separando de nuestra alma inmortal. Nos están haciendo ver que nuestras debilidades o nuestros problemas nos definen como persona. Y no nos definen como persona nuestros problemas o nuestras debilidades o una condición concreta de nuestra vida. No me define como persona que yo sea cojo, no me define como persona que yo tenga síndrome de Down, no me define como persona. Sigo teniendo una dignidad y un alma inmortal. Y al final, por eso decimos lo de, oye, si eres blanco, heterosexual y español, pues tienes un problema. No. Nosotros, o yo por lo menos desde mi perspectiva católica, lo que digo es, yo soy exactamente igual que tú, ni más ni menos. Y lo que haga en mi vida y fruto de mis decisiones, no de lo que pasó hace 200 años, es lo que me define como persona, ¿no? Esa es la batalla cultural, la de la libertad, la de decir, cada persona nace con unas cartas y esas cartas son las que tiene que jugar. Y no porque yo jugando al mus me haya tocado las del tío Perete, ¿no? El 4, 5, 6 y 7, pues me van a tener que dar 3 marrajos más o como se llamen para competir en igualdad de condiciones, ¿no? Hay gente que gana al mus con eso, ¿no? Y tiene mucho mérito. Bueno, ese es un poco mi concepto de la batalla cultural. No sé si te sirve. No, sí, te iba a decir que es el victimismo este que al final lo que busca es que la gente se pelee entre ella por cosas que son absurdas, pero es que el problema es que lo están imponiendo desde la educación y lo están imponiendo en todos los ámbitos. Tú dices algo que no es lo correcto, lo políticamente correcto, y ya pues te miran mal, entras en conflicto, hasta hay muchas empresas actualmente que se están llegando a adaptar al sistema este y puede que no te contraten por una opinión ajena a lo políticamente correcto y es como que lo han impuesto y debido a la pasividad de la gente o yo creo que al miedo a dar tus ideas, como que puede acabar en unos límites muy peligrosos. Y vi tu post de uno que subiste del socialismo marxista, cómo había evolucionado, hasta buscar bolsas de víctimas, que estoy totalmente de acuerdo. Y cómo se hace para parar esto, porque el problema está ahí. El problema es que tú, si expresas una opinión contraria a lo establecido, ya te metes en conflicto y eso. ¿Cómo se podría solucionar? Porque claro, viene un grupo de gente y expresa opiniones contrarias a un montón de cosas actuales que en España serían un poco los de Vox, con ciertos valores que, a ver, yo pienso que estoy más de acuerdo con ellos, pero claro, expresan esos valores y ya radicales y de todo, y empiezan a decirles que son los que me refiero, los que van a por todas las víctimas, a por las mujeres, a por los gays, a por todos. ¿Cómo se puede solucionar esto sin que haya conflicto o no se puede solucionar sin conflicto? Mira, Daniel, mi teoría, mi planteamiento con respecto a eso es que el conflicto se genera de la otra manera. Yo lo que creo es que al final lo que te hace libre es la verdad, no la identificación en un colectivo, ¿no? Lo que realmente te hace feliz es la libertad, ¿no? También. La felicidad al final está en la verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú a una persona que efectivamente está sufriendo por la condición que sea y se considera y ya le has convencido de que es una persona que ha sido sometida y que está en inferioridad de condiciones y tal, y se lo subvencionas de alguna manera, le empoderas, esa persona
pasa a ser lo que le ha hecho víctima. Y solamente eso. Y es uno de los grandes dramas que se está produciendo con el tema, por ejemplo, del colectivo LGBT. Que hay muchísimos homosexuales que no se identifican con el colectivo LGBT porque ellos dicen, yo soy homosexual y soy millones de cosas más. Y no por ser homosexual yo tengo que ir a las manifestaciones no sé qué, ni al orgullo, ni tal, no sé qué. A mí no me define como persona mi sexualidad. No me define. Además soy empresario. Además tengo este tipo de carácter. Y además soy paciente. Y además no sé qué, no sé cuántos. Cuando en esta retórica lo que hace la gente es decir, no, tú eres homosexual y eso te define. Y eso es lo que tú eres. No puede ser otras cosas. No lo dicen así, pero ¿cómo es posible que siendo homosexual votes Vox? No, coño, porque yo soy homosexual y hago otras cosas, ¿no? Y tengo otras cosas en mi vida. Entonces, si tú desde tu perspectiva, ¿cómo podemos luchar contra eso? Es lo que me preguntas. Pues siendo libre. O sea, hay determinadas cosas que son verdades. Tú piensas que contra los medios de comunicación y contra lo políticamente correcto es muy difícil luchar, a no ser que tengas la verdad de tu mano y a no ser que tengas una receta que ayuda más a la gente a ser feliz. Entonces te acercas a uno y le dices, oye, imagínate en Estados Unidos, por no hacerlo tremendamente polémico, pero te vas a Estados Unidos y te vas a una comunidad y dices, oye, tú eres negro, pero eso no te define como persona. Eres negro y es una característica más. Y como no tiene importancia realmente que tú seas negro, seas blanco, o seas amarillo, o seas verde, no tiene importancia. Yo te quiero a ti por lo que eres, no porque eres negro, ¿no? Y con esa actitud de decir, fenomenal, tú puedes intentar echarme a la cara tu condición de colectivo, pero es que a mí me da igual. Y en eso es en lo que tenemos que estar. En decir, yo no quiero encerrar a la gente en colectivos, yo lo que quiero es, oye, ¿cómo de grande tienes el alma tú? Lo que me importa es el color de tu alma, si la tienes blanca o la tienes negra. No me importa con quién te acuestes, no me importa tal, no me importa, es que no me importa, sobre todo no te define. No te define. Tienes los ojos verdes, tienes los ojos azules. Me da igual, ¿no? Cuando vamos con la verdad por delante y vamos con la libertad por delante, al principio también hay que saber, y para eso estas asociaciones, este tipo de asociaciones son brutales, porque ayudan mucho a eso, al rozamiento y saber qué funciona, qué no funciona, qué argumentos funcionan. Pero tú te enfrentas a la gente y la enfrentas primero con la cercanía de decir, oye, yo lo que quiero es que tú seas feliz, no quiero que te encierres en tu condición de víctima. Y segundo, es que tienes razón. Y entonces, a largo plazo, se va viendo que hay determinadas cosas. Si tú eres una mujer que crees que vives en un heteropatriarcado y que el hombre te oprime y que tú no creces en tu empresa porque eres una mujer y tal, no sé qué, al final no vas a ser feliz. Si te liberas de ese problema y de ese complejo que te están generando precisamente el Ministerio de Igualdad, pues igual probablemente seas mucho más feliz, eliminando todas las trabas que se puedan producir, que eso hay que estar ahí para intentar eliminarlas. Entonces, no caer en el mensaje de decir, hay que saber diferenciar y tener criterio, y yo veo que tú lo tienes, de decir, aquí me estoy pasando, esto es una batalla que no tiene sentido pelear, o oye, aquí esto no tiene ningún sentido, o esto sí, vamos a pelear por esto, o vamos a pelear por determinadas cosas que son absolutamente injustas, ¿no? Como la ley integral de violencia de género o cosas así, ¿no? O la ley trans, que es una verdadera salvajada. Si no lo habéis visto, os invito a que leáis el artículo 27 de la ley trans, que es brutal. Hay determinadas cosas que ya no tienen nada que ver con la libertad y con la felicidad del hombre y de la mujer, sino que tienen que ver con la victimización, y entonces quítate que ya te lidero yo, ¿no? Y es poder, simplemente poder. Y muy bien lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, lo único que quería añadir era que también muchas veces mucha gente dice esas cosas, pero no porque las piense, sino porque es lo que se dice, es lo que escuchan. Luego te pones a preguntar detenidamente y una vez que les preguntas, cambian el discurso. Yo 1000 veces he preguntado porque Vox se dice que es súper machista porque quieren derogar la ley de violencia de género. Y he preguntado si te sientes feminista y el feminismo es igualdad, ¿por qué estás a favor de algo que no es igualdad, que es la ley integral de violencia de género? Y al final, con eso, o bueno, hay gente que siempre va a apoyar esos discursos
desde mi punto de vista, radicales, pero bueno, hay gente que acaba razonando siempre que preguntas ¿por qué piensas esto? ¿Por qué eso? Y Sí, es la mejor. Hay un público, Daniel, que por mucho que baje Cristo resucitado y se le aparezca con Elías y con Moisés, no van a esto, pero esto es tan viejo como, vamos, que está en la Biblia. Y no van a tal, porque hay gente que no, da igual. Pero hay un determinado espectro de gente que la verdad les atrae. La verdad y el que te acerques a ellos con verdadero amor en el corazón. Parece una tontería, pero... Y muchas veces es más amor el que tiene un padre cuando su niño llora porque se ha caído y le dice, levántate, no llores, que el que tiene ese mismo padre que dice, pobrecito, ¿no? Ay, pobrecito, voy a sacarlo, no, tal. Porque ese niño lo que dice es, hombre, si me premias el que yo me haya caído y llore, pues me voy a caer más veces y cada vez que me caiga lloraré, ¿no? Siempre. Pues lo mismo al final es esa psicología. Yo tengo más amor por un padre creo que tiene más amor por el niño y le está queriendo más cuando le dice levántate, que cuando le dice pobrecito, quédate ahí, pobrecito, yo te voy a contemplar, ¿no? Y así en todo, ¿no? Estás sufriendo, dime qué te pasa, te voy a ayudar, te voy a intentar ayudar en la medida de lo posible. Esa es la mejor forma. Vosotros estáis en una asociación que es, o esta es una asociación que es, tiene una componente política y estáis metiéndoos en el mundo político. El mundo político es una preciosidad, porque es el máximo exponente del amor por el prójimo. Si lo piensas bien, si realmente lo decides así. Si no, es una pura conquista de poder y el poder es así. Lo estamos viendo con Pablo Iglesias. Ahora mismo Pablo Iglesias ya está de capa caída, ya no está yéndose porque se está yendo porque tiene problemas, no porque quiera más poder. Le ha durado 4 años, realmente le ha durado 2 años el poder. Pero un político que realmente piense en te voy a ayudar, siempre tiene el radar puesto para eso. Y cuando tienes ese radar puesto, primero tú vas a ser feliz y luego vas a hacer feliz a la gente, ¿no? Y luego el poder a lo mejor viene, a lo mejor no viene. Le cuentan una historia, que vete a saber si es verdad o no, pero al santo cura de Ars, que vivía en un pueblo, que el pueblo tenía 300 personas nomás, y un día entró en una crisis y estaba rezando y decía como, mi vida no ha servido para nada, si estoy aquí metido en un pueblo con el alma que tengo, tal, no sé qué, mi vida realmente no ha servido para nada. Y entonces Dios él le preguntó, en la oración le preguntó a Dios si él había cambiado algún alma, ¿no? Que a cuántas personas había cambiado. Y entonces él le hizo ver que en ese pueblo de 200 personas, una a una había cambiado alrededor de 180.000 personas. 180.000 almas, ¿no? Les había hecho dar un giro. Nunca sabemos el persona a persona cómo puede funcionar. Lo que sí que es mucho más eficaz que el persona a masa, o sea, el dirigirse a una masa. Hay que ir persona a persona, hablando, convenciendo, con cariño, con amor, acercándote, ayudando, entendiendo, viendo cuál es su problema. Y muchas veces ese discurso no tiene mucho rédito político, pero te aseguro que cambia vidas, ¿eh? Tenemos una pregunta de Carlos que dice, ¿qué consecuencias cree que implicaría a nivel global que China lograra conquistar sus objetivos referentes al dominio tecnológico? Sí. Pues mira, es una pregunta de muy difícil respuesta, pero hay un pueblo, te lo voy a buscar. Yo no sé, yo no lo he visto, pero el otro día estuve dando una conferencia en liderazgo y me dijeron, pero si esto es lo que salía en Black Mirror. Espera un segundo porque te lo voy a decir, a ver si lo encuentro. A ver, lo voy a encontrar. Bueno, es igual. Es un pueblo en China donde se ha implementado una cosa que se llama el sistema de crédito social. El sistema de crédito social es ellos le dan 1000 puntos a los ciudadanos. Claro, el sistema es perfecto en un libro. Hay un tema que no tienen en cuenta, pero el sistema en un libro es perfecto, en un manual. Le das 1000 créditos a todos los ciudadanos y le vas quitando créditos, le vas quitando puntos en la medida que el ciudadano no se comporte como debe comportarse. No pagas las facturas, te quitamos 100 puntos. ¿Tienes una multa de tráfico?
te quitamos 20 puntos. Te han pillado bebiendo en la calle no sé qué, te quitamos 100 puntos. Y entonces hay un momento que cuando ya no tienes un margen de puntos concreto, no puedes acceder a determinados servicios, no puedes reservar un hotel, no puedes adoptar a un perro, no puedes ir a un restaurante, no puedes acceder a créditos, no puedes viajar, por ejemplo, ¿no? Esto ya se ha implementado en determinadas ciudades de China. Cuando hablamos de ciudades de China hablamos de millones de personas, ¿eh? No estamos hablando de un pueblo en España. Claro, es perfecto, porque lo que estás haciendo es, estás generando unos ciudadanos acojonantes, ¿no? Unos ciudadanos que cumplen. Y de hecho hay en las calles, tienen en los murales las fotos, claro, no es de los mejores ciudadanos, pero sí de las mejores familias. Pues la familia Young, juntos, tienen tantos puntos y son la mejor familia de la ciudad, junto con esta otra, que es la mejor familia de la ciudad. Es un mundo ideal. Pero claro, tienen en cuenta que no están teniendo en cuenta la libertad del hombre, y volvemos a lo mismo. Al no tener en cuenta la libertad del hombre, lo que estás haciendo es una máquina de producción. A ver, una de dos. O ganan ellos o ganamos nosotros a nivel de tal. Lo que sí que está claro es que si el mundo y la humanidad siguen miles de años, pues al final vamos a ganar nosotros, porque es lo de siempre. China caerá porque eso es insoportable. Pero lo que no sabemos es si dentro de 100 años, de 1000 años, de 3000 años. Pero no es una halagüeño en ese sentido. Tenemos que seguir respetando, valorando y formándonos en nuestra propia libertad. A mí me gustaría preguntar acerca de, voy a volver a Estados Unidos, acerca de Ocasio-Cortez y todo el squad que se han montado. ¿Hasta qué punto está cambiando la política americana y sobre todo el Partido Demócrata? Porque parece que tiene ahí como una pugna con la presidenta de Representantes y sobre todo si es probable que ella sea la candidata demócrata a las próximas elecciones presidenciales. Ahora mismo Ocasio-Cortez está en un hype, está muy bien situada, pero tiene un problema que es muy poco prudente. Esa imprudencia le ha llevado a estar donde está, a ser senadora, pero se ha generado muchos enemigos. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, que es Cuomo, era el Star, dentro del Star System, ¿no? El gobernador de Nueva York y tal. Y resulta que han salido ya unas 17 mujeres que le han acusado de acoso sexual. Y entonces está ahora todo el Partido Demócrata, y empezando por Alejandra por Ocasio-Cortez, pidiendo su dimisión como gobernador de Nueva York. Eso te genera muchos enemigos. Alejandra Ocasio-Cortez también se ha metido con Pelosi. Pelosi, bueno, pues ahora mismo es el establishment. Y no puedes ir contra el establishment. Bueno, los que lo han intentado, pues les ha ido como les ha ido, ¿no? Bernie Sanders lo ha intentado, tenía un poder y tenía el apoyo social y era un Pablo Iglesias de la vida on steroids, como dicen allí, y se ha comido una mierda contra Biden, ¿no? Pues bueno, yo no le auguro un buen futuro a esta mujer, porque además es demasiado dramática, es demasiado histriónica, y eso no funciona en Estados Unidos, funciona en Nueva York. Pero en Minnesota no les cuentes milongas. Vamos, no. Y esas cosas se saben, ¿no? Una pregunta, Marcial. Hoy hay elecciones al Parlamento de los Países Bajos y Sí. según las encuestas van a aparecer o van a tener representación unos 20 partidos políticos. Al igual que en España tuvimos 19 partidos políticos, allí van a tener 20. En Estados Unidos han aprendido que eso de fragmentar el voto ha sido una tontería, porque con las elecciones de 1912, en la que Roosevelt se presentó en un partido independiente al Partido Republicano, acabaron ganando los demócratas con la fragmentación del voto. Por lo tanto, ¿tú crees que uno de los factores que ha llevado a Estados Unidos a ser una de las mejores potencias mundiales es que políticamente es bipartidista o hay otras razones? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien esa pregunta. Yo creo que el sistema bicameral y presidencial les ha favorecido hasta ahora, pero yo creo que no más, porque hasta ahora
los dos partidos competían y mal que bien el presidente era el presidente. Hasta que llegó Obama y empezó con esta retórica posmodernista, ¿no? De dividir. Y tú eres tú, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces se generó eso y ya entraron todos en esa dinámica. Ahora un demócrata y un republicano no pueden hablar entre ellos. Se ha polarizado tanto todo que no pueden hablar. El sistema bipartidista yo creo que ahora les perjudica. Si hubieran tenido sentido de Estado ambos, pues les seguirían beneficiando. O sea que yo el futuro político de Estados Unidos no lo veo muy, muy limpio. Veo que en algún momento del futuro pues, los estados fuertes se separarán o lo intentarán y se generará un conflicto más allá de lo político. En España hay una cosa que tenemos que no nos damos cuenta. Si os fijáis, y os invito a que lo hagáis, los países más estables a nivel guerras internas, guerras civiles, guerras tal, los países más estables son los que tienen una monarquía. Son los que tienen rey. De hecho, esos países han dejado de ser estables cuando la monarquía ha desaparecido, como en el caso de España. O sea, la monarquía da una estabilidad porque no tienes que estar en confrontación constante para ver quién es el que más manda de todos, aunque al final sea un puesto puramente simbólico, ¿no? El hecho de que la institución de la monarquía, que es tan añeja, tan antigua, tan no sé qué, genere estabilidad en una nación, es uno de los grandes secretos que tenemos, ¿eh? Y yo no lo... O sea, tenemos mucha suerte de tener una monarquía parlamentaria. Porque pase lo que pase, al final, pues el rey es el rey, ¿no? A pesar de que y sale en televisión y da su discurso de Navidad, al final siempre hay una figura paterna que está por encima. Y no tenemos a un presidente que puede ser un absoluto inútil, pero bueno, pues sabes que no manda, que no es el jefe del Estado. El rey, en este caso, además, es el jefe de las Fuerzas Armadas, lo cual da mucha estabilidad democrática. Y además es el jefe de los jueces y es el jefe de tal. O sea, hay determinadas cosas que dan mucha estabilidad. El sistema bipartidista en Estados Unidos no está siendo ahora lo mejor, tampoco está siendo muy bueno, lo que pasa que en los Países Bajos pues tienen pues igual que en Italia, pues tienes tienes un atomismo que para llegar a pactos, pues eso sí que tienen que tenerlo difícil a la hora de negociar, se tienen que sentar 50 para llegar a un pacto de gobierno. Hola Marcial, no sé si hay más preguntas, pero a mí me gustaría hacer una. Y bueno, en primer lugar también quería agradecerte todas las dudas que nos has aclarado. Y en segundo lugar, pues eso, la duda, que era respecto a la mención que has hecho al principio, la caracterización sobre Donald Trump, de ese líder carismático que se identificaba muy bien en el 2016 con todos los valores americanos. Quería plantearte también la cuestión porque estaba el tema de Cambridge Analytica y cómo el tratamiento de esos datos ayudó en la campaña electoral, no solo en las propias republicanas, en las primarias, y luego en las electorales generales, cómo ese tratamiento de datos ayudó a Donald Trump y cómo puede afectar no solo a nivel de esas propias elecciones, sino a nivel geopolítico, cómo los países pueden analizar esos datos, dado que ahora hay una mayor interconexión, y cómo crees que eso puede afectar en el futuro, pues eso, a la desestabilización de elecciones y en ese ámbito. Muchas gracias. Gracias a ti. El tema de Cambridge Analytica es el momento en el que Facebook se hace mayor. Es el momento en el que dicen, coño, lo que tengo entre las manos. Más o menos se imaginaba uno, y entonces llegaron un grupo de analistas demoscópicos y electorales que se beneficiaron de 80 millones de datos y hicieron campaña targetizada, pero vamos, además de una forma, y Facebook lo permitió. O sea, fue una cosa en la que eso, se hizo mayor. De repente creció y dijo, pues ahora tenemos que hacer algo. Entonces yo creo que se pasaron de frenada, ¿no? Y intentando que no volviera a pasar, pues se pasan 3 pueblos con el tema del mensaje. Pero la segunda pregunta que planteas es un concepto que se está estudiando es fundamental ahora. Se llama doctrina Gerasimov.
tiene mucho que ver con lo que es la guerra híbrida. La guerra híbrida es una zona, o sea, es muy difícil que ahora ya se plantee una guerra mundial de, venga, vamos a los campos de batalla y ¡pum!, ¿no? Misilazos en ciudades y tal, a no ser que estés en Siria o algún sitio así que te ha tocado, ¿no? Pero la doctrina Gerasimov es cuando en Ucrania, Rusia invade Ucrania, no lo hace con su ejército, lo hace con señores sin galones y sin nada. Nadie sabía que eran rusos. Con ataques en redes sociales, con ataques de tal, con desinformación absoluta, cuando desinformación y los fake news no tiene nada que ver. No estamos hablando de eso. Eso no genera seguridad. No es un atentado contra la seguridad nacional. Atentado contra la seguridad nacional es eso precisamente. Están invadiendo la base de no sé qué, pues fenomenal. Pues, y entonces eso moviliza un ejército. O secuestras una web nacional geoestratégica importante. O tal. Eso es guerra híbrida. Y eso es... eso lo decía Gramsci, que es el gran pope del marxismo, ¿no? Decía, un sistema no acaba de caer, el otro no acaba de nacer y en esos claroscuros surgen los monstruos. Pues en esos claroscuros, que son en lo que no estamos en guerra, pero está produciendo el problema. Y el problema viene no viene con que haya 700 millones de bots que estén diciendo coleta rata. Ese no es el problema. O si te digo, pues Abascal mata. No, ese no es el problema. Eso no afecta en nada. Afectan problemas realmente serios, como por ejemplo como por ejemplo este de Cambridge Analytica. El trato y la manipulación de determinadas bases de datos para influir en la gente. La anulación absoluta de una ideología concreta. La censura absoluta de un posicionamiento ideológico concreto. Por ejemplo, el ataque constante a una debilidad que podamos tener nosotros en la frontera con Marruecos. Marruecos es nuestro enemigo potencial, no se dice, pero todo el mundo lo sabe y se trata así, pero si tenemos una debilidad con eso y se explota en redes sociales y haces un efecto llamada y generas una marcha verde, eso es un problema de seguridad nacional. Eso es un problema que podrán explotar un Marruecos de la vida, un Rusia de la vida o un enemigo, ¿no? Y ahí es donde están los problemas. Ahora, un juego de niños, dos niños que se pelean en el patio del colegio, ahora mismo. El problema es que pues están tocando y están tensionando y va a llegar un momento que se produzca. El 1 de octubre es un problema de seguridad nacional. Y está impulsado por determinados actores, si se sabe que está Rusia detrás, si se sabe que tal. Cuando ya todo eso lo haces para conseguir un objetivo de desestabilizar una nación, entonces sí tienes un problema. Bien, Marcial, no sé cómo tendrás el tema de tiempo porque ahora tienes una clase. Sí, me van a poner a fondear. ¿Hasta qué hora tienes más o menos para organizar el tema? Llevo media hora pasada ya, o sea que bueno, ya me va a dar igual 50 fondos que 80, o sea que si queréis una pregunta más. Plantea a Miguel que, bueno, retomando uno de los temas iniciales, ¿podrías esquematizar un poco qué grupos encontramos en la política mundial y dónde se posicionan? ¿Dónde se encontraría España y qué papel debería o podría desempeñar en la política internacional? Vale. Occidente y el resto. Yo creo que ahora mismo es la división. Occidente y el resto dentro de nuestro... África está viniendo muy fuerte. No necesariamente el Islam. Pero no es tan fuerte como pueda ser toda la parte de Asia y todo el poder económico con el que vienen. China ha invertido muchísimos billones de dólares en una cosa que se llama la nueva ruta de la seda china, que acaba precisamente en el puerto de Amberes. Francia, Italia, España y Portugal se quedan al margen. O sea, la pelea ahora son valores occidentales frente al resto. Y los valores occidentales, de tanto hacer reduccionismo, pues ya nos vamos quitando, ya no es el derecho romano, ya no es la filosofía griega, ya no es el cristianismo, ya no es, bueno, pues ¿qué nos quedamos? De la libertad, no lo sé. Respeto a la ley, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero bueno,
supongo que nos entendemos lo que significan los valores occidentales. Para mí son los valores cristianos. Ahora, el papel que juega España. No podemos pensar que España tiene por narices que sea una potencia mundial. No podemos, es como, no sé si habéis visto el anuncio de Rafa Nadal diciendo, ¿por qué quieres ser como yo? Bueno, pues, ¿por qué quieres ser tú una cosa que no eres? ¿Por qué quieres ser Francia? ¿Por qué quieres ser más poderoso a nivel industria que Inglaterra? ¿Por qué quieres ser? España tiene un doble papel fundamental ahora mismo. Uno es que somos la frontera sur de Europa, el único país que tiene frontera terrestre con África, el único. Y África es el continente que más está creciendo. Somos el único país de la Unión Europea. Turquía, pero Turquía no está en la Unión Europea. Luego, nuestro nexo de unión con África es muy importante. Y Europa nos tiene en cuenta para hablar con África. Y somos una potencia en África. Aunque Francia tenga posesiones, aunque tal, aunque no sé qué, nosotros somos la frontera. Y luego el segundo lugar, pues ya os lo imagináis, todo lo que es la presencia de España en Iberoamérica. El idioma español, la fe católica, el que fueron provincias españolas y la mayoría en Colombia, Chile, Argentina tienen un abuelo, un padre, un bisabuelo que vivía en el pueblo de no sé qué, todos tienen raíces ahí. También somos enlace con Iberoamérica. Entonces, la posición privilegiada de España es una posición en la que nadie lo tiene, que es, somos enlace con África y somos Europa y África, somos bicontinentales y somos tricontinentales porque también estamos en Centro y Sudamérica. Bueno, pues esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es crecer por ahí. No vamos a crecer geográficamente, ¿no? Porque no. Pero sí que podemos seguir impulsando y seguir liderando en ese nexo que somos con África y con Iberoamérica. Bien, pues son las 5:30, llevamos ya 1 hora y media de debate y además vas tarde ya a la clase. Si te parece, que vengas a darnos una próxima charla sobre comunismo, porque también es uno de los temas que puede interesar a la gran mayoría, por no decir a todos los miembros de la asociación. Y yo creo que en nombre de todos los que estamos aquí, darte las gracias, porque ha sido una charla muy interesante y al final aprendemos todos de absolutamente todo. Y por eso muchísimas gracias, Marcial. Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena, contar conmigo para lo que queráis, de verdad. Y oye, crecer muchísimo y no, sin vergüenzas y sin nada. Hay que dar la batalla. Darle fuerte, por favor. Esperemos que la siguiente charla sea presencial. A ver si puede ser. Estupendo. Y me invitáis a un café, que me han dicho que me he hecho famoso con ese tema de los cafés. Y yo realmente me sumo también al agradecimiento y también porque he tratado contigo y hacerte sobre todo la disposición en todo modo, como porque hemos tenido problemas de que no nos han permitido, entonces, y a última hora hemos tenido problemas técnicos, así que gracias. No, para nada, a vosotros. De verdad, muchas gracias.